Tenemos una esperanza, amén. Aleluya. Bueno, pero hoy no voy a hablar de la venida de Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de una parábola. Estamos y continuamos con las parábolas y hoy me corresponde la parábola que está ubicada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso del 5 al 13. Vamos a ver aquí, acomodar esto para que no me... Gloria a Dios. Lucas, capítulo 11. Del 5 al 13. Pero antes vamos a orar, amén, para presentar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora, Dios amado, recibe toda la gloria, toda la honra, Señor, porque eres digno de ser exaltado y glorificado, porque no hay otro nombre, Señor, sobre esta tierra sobre el cual podamos ser salvos, Dios mío. Y sobre ese nombre, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, Señor, que tú eres nuestro Salvador y el Rey de Reyes. Te adoramos y te bendecimos, Dios mío. Espíritu Santo, presentamos este tiempo y te pido que seas tú dirigiendo la enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar leyendo capítulo 11, verso del 5 al 13. Dice así la palabra, en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, sabiendo dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí tenemos que conversar un poquito acerca de esta parábola, ¿verdad? Porque este evangelio lo escribió Lucas y sabemos que Lucas fue un médico que no era judío, un gentil. Y este hombre nos presenta un evangelio con un punto de vista, siendo un evangelio sinóptico, un poco diferente, aunque contenga los mismos elementos del resto de los evangelios, él nos los presenta de una manera diferente. ¿Por qué? Aquí en este contexto vemos que Lucas integra 3 elementos en uno. No sabemos el por qué lo hizo así, si era para poder presentar su evangelio de una mejor manera o fue la forma en la que él recibió la información y nos la relata. Lo importante aquí es la manera en que él nos enseña, ¿ok? Entonces, aquí no vamos a centrarnos en la parábola con los personajes como tal. Aquí lo que tenemos que ver son los elementos que intervienen en todo este contexto, del 5 al 13. Pero no podemos aislar del 1 al 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí interviene, el primer elemento que interviene en esta porción de la Escritura es el Padre Nuestro. Si nosotros leemos el capítulo 11 del 1 al 4,
Lucas nos habla del Padre Nuestro. Y ese Padre Nuestro es un poco diferente al Padre Nuestro que Mateo nos presenta. Mateo nos presenta un Padre Nuestro con un contexto muy judaico. Habla con un lenguaje que los judíos podían entender mejor y vemos que el de Lucas es más sencillo y cambian algunos elementos allí, algunas palabras que no voy a entrar en esto porque realmente no es ahí donde nos vamos a centrar. Sin embargo, tenemos que ver que Mateo tiene aparte el Padre Nuestro a la porción que nosotros vemos como tercer elemento de esta porción bíblica, que vendría siendo la regla de oro en la oración: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces vemos que Mateo lo tiene en el capítulo 7, mientras que la oración está en el capítulo 6. Y esta parábola solamente la registra Lucas. Mateo no registra ni ningún otro evangelio esta parábola. Entonces, no solamente él hace un completo con estos tres elementos, sino que añade otro, que es el resultado de este elemento, que es el Espíritu Santo. Entonces, los cuatro elementos que intervienen en esta porción bíblica, desde el verso 1 hasta el verso 13, es el Padre Nuestro, el amigo inoportuno, la oración y la regla de oro y el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es el aprendizaje que nos queda a nosotros de esta porción bíblica? Con el Padre Nuestro, Jesús estaba enseñando a orar a sus discípulos. Entonces, nos está enseñando cómo debemos orar, cómo debemos acercarnos al Padre y pedirle en el nombre de Jesús. Ahora, el elemento del amigo inoportuno nos enseña en esta porción bíblica, esta parábola en general, una persistencia o una insistencia en la oración. El Señor quiere que nosotros seamos insistentes al momento de pedir. Y el mismo Lucas nos enseña también en el capítulo 18 acerca de una viuda que iba ante un juez injusto y también tenía una insistencia. Es decir, que cuando nosotros nos proponemos e insistimos en hacerle una petición a Dios, aunque lo importunemos, Él nos va a responder. Amén. El otro elemento que hablamos, ¿verdad?, que era la oración y la regla de oro. ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Bueno, la eficacia que tiene una oración que sea persistente. Cuando nosotros persistimos en orar, eso va a traer un efecto. Y es que si pedimos correctamente, vamos a recibir. Si tocamos, vamos a entrar. Y toda esa regla de oro se va a cumplir en toda esta oración que nosotros vamos a hacer. Y el cuarto elemento, que es el Espíritu Santo. Cuando Mateo habla acerca de la oración, dice cuánto más, si nosotros le damos a nuestros hijos, ¿verdad?, cuánto más nos va a dar Dios. Él dice cosas buenas. No habla específicamente del Espíritu Santo. Pero Lucas nos habla del Espíritu Santo, es decir, que estrictamente lo que Dios quiere que nosotros le pidamos ante cualquier cosa es a la persona del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros oramos al Padre, lo hacemos en el nombre de Jesús. Entonces necesitamos la Trinidad perfecta en nosotros, a esa persona del Espíritu Santo. Ahora, vamos a describir los elementos. El primer elemento que hablamos, que era el Padre Nuestro, ¿verdad? Como dije anteriormente, la manera didáctica de enseñarla Lucas me parece que, bueno, es dirigida por el Espíritu Santo, pero creo que con el conocimiento poético, literario y tan pulido que tenía, además era médico, sabemos que se cree que había estudiado en las mejores escuelas griegas del tiempo. Entonces, al escuchar todos aquellos relatos, eso lo estoy aportando yo, pienso que en su conocimiento y en su manera de redacción, unió estos elementos considerando que era la mejor manera para que nosotros pudiéramos entender hoy día
y las futuras generaciones y los que leyeron antes de nosotros, cuál es la mejor manera de nosotros hacerle una petición a Dios. Con relación a la parábola, quiero decir que según la costumbre de las casas humildes de Palestina para ese tiempo, ellos dormían en un solo ambiente. Y eran unas casas, ¿verdad?, que no es como las casas de nosotros. Eran unas casas hechas de barro, muy sencillas, y tenían que colocar esteras en el piso y todos dormían allí. Inclusive los animales dormían en la entrada de la casa. Esto significaba que cuando a este hombre le estaban tocando la puerta a medianoche, ya es una hora que todas las personas de la casa y aún los animales estaban en su descanso. Este hombre tener que levantarse a abrir la puerta requería molestar. Entonces vemos que la parábola refleja que cuando nosotros insistimos, movemos el trono de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a mover el trono de Dios. Entonces dice que este hombre, ¿verdad?, hizo una acción. Y fue a atreverse a tocar y eso crea una reacción. Entonces, al momento cuando nosotros como creyentes accionamos, hay una reacción de Dios. Tenemos que provocar una reacción de Dios. Ahora vamos a ver la persistencia. Y aquí me voy a detener un poco más con la persistencia. Dice que la persistencia en este contexto nos da la seguridad de recibir. Entonces, observamos que este bloque también está aislado en Mateo. En Mateo está en el capítulo 7 y aquí aparece todo junto. Ahora bien, esta oración vemos que aparece de la siguiente manera. Lo primero que nos dice, ¿verdad?, en el capítulo 11, verso 9, dice, y yo les digo, es decir, después de la parábola, el Señor Jesús entonces añadió la reacción a la perseverancia. Cuando nosotros insistimos y perseveramos, entonces vamos a ver la reacción. Entonces, ¿cuál es mi acción como creyente? Tengo que pedir, tengo que buscar y tengo que llamar para crear o manifestar la reacción de Dios. Y la reacción que Dios, ¿verdad?, va a manifestar es el dar, el hallar y el abrir. Ahora bien, cuando nosotros leemos, vemos que está en futuro. Dice, ¿verdad?, que hallaremos. Está en un futuro continuo, es decir, que todo el tiempo, eso lo podemos aplicar nosotros cada día y también lo podemos ver a futuro. Si nosotros seguimos pidiendo la gloria de Dios, siempre vamos a estar manteniéndonos en esa gloria de Dios. Ahora bien, los únicos que pueden recibir son aquellos que están dispuestos a pedir, a buscar y a llamar. Si nosotros no estamos dispuestos a nada de esto, hermano, no vamos a recibir, no vamos a ver la manifestación de Dios. Y tenemos un Dios que tiene deseos de manifestarse, no solamente a su iglesia, a toda esta humanidad. Él quiere manifestar su poder. Mire, cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, no solamente Israel podía ver la nube. Vemos que los egipcios también pudieron ver esa nube. Entonces, los que están a nuestro alrededor, viendo que nosotros creamos una reacción de Dios, los que están a nuestro alrededor van a observar cómo Dios se manifiesta. Y necesitamos, hermanos, provocar la reacción de Dios en medio nuestro. No solamente por nosotros, ni por nuestros hijos, ni por nuestra familia, sino por esta tierra que lo necesita. Las almas que están hambrientas, necesitadas, sedientas, con llenar un vacío que nada, pero ni nadie lo puede llenar sino el Señor. Ahora bien,
Cuando nosotros empezamos a escudriñar un poco, es decir, a investigar un poco acerca de esto, por eso dije que me iba a detener un poco aquí, en el pedir. Esta palabra pedir proviene de una palabra griega que su definición es suplicar. Y el suplicar al momento de humillarme. Humillarme significa renunciar al yo. Entonces, cuando yo voy dispuesto a pedir en oración a Dios, lo primero que yo tengo que hacer es humillarme. Lo primero que yo tengo que hacer es renunciar a mi yo. Y renunciar a mi yo significa, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Porque es que a veces nosotros estamos pidiendo y pedimos mal. Porque estamos pidiendo con estos ojos y con lo que sentimos, con las necesidades que tenemos. Pero no estamos pidiendo realmente con nuestra parte espiritual, que es la que edifica. Entonces, cuando yo me humillo, cuando yo renuncio a mi voluntad, ¿verdad? Entonces ahí me voy a deleitar en el Señor y ahí serán concedidas las peticiones de mi corazón, porque mi corazón estará conforme a la voluntad de Dios, que es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Hay tantas cosas que nos dice la Escritura que es la voluntad de Dios y se encierra en una sola cosa, que es amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Y cuando nosotros realmente llegamos a amar a Dios con esa intensidad, mire, vamos a estar rendidos a sus pies. Entonces, cuando de mi parte hay esa acción, ¿cuál es la reacción de Dios? Bueno, es una palabra griega que se define en misericordia. ¿Qué es lo que Dios va a darme? Su misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos demostrarle a Dios que necesitamos de Él, dada la redundancia, que dependemos de Él, como esos pámpanos, dijo Él. Él es nuestra fuente de vida. Él es la corriente, hermano, que carga esta batería espiritual, que si nosotros la dejamos agotar, vamos a morir. Porque eso es lo que le pasa a su teléfono cuando usted no lo carga. Muere, esa es la palabra literal que decimos, el teléfono está muerto y usted es como un teléfono porque es la única manera de comunicarse con Dios. Es el elemento que necesitamos para comunicarnos con Dios. Esa energía y es el Espíritu Santo y su misericordia se manifiesta en nuestras vidas cuando se nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo lo que nosotros necesitamos, porque es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es nuestro abogado, es nuestro amigo fiel, es todo lo que nosotros necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero no nos quedamos allí. Pablo nos dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en la persona del Espíritu Santo. Y es lo único que necesito, hermano. El Espíritu Santo que me da paz, me da gozo. No importa lo que está pasando fuera de mí, pero lo importante es que dentro de mí more el fruto del Espíritu Santo. Que aunque la tierra esté estremecida, yo pueda mantenerme en calma. Porque eso me va a ayudar a hacer la voluntad de Dios. Las presiones lo que hacen es hacernos tomar malas decisiones. Nos hacen ver las cosas más grandes que Dios. Nos hacen perturbar y quitamos nuestra vista de arriba, que es donde tiene que estar puestos los ojos
en Jesús. Entonces, ahí es donde está el dar de Dios para nosotros, su misericordia. Cuando yo le pido a Dios y me humillo y le pido su voluntad, lo primero que aparece es su misericordia. ¿Y sabe cómo? Oyéndonos. Así, Él nos oye y ya ahí está su misericordia, hermano, porque no somos dignos ni siquiera de que Él nos escuche. No somos dignos, hermano. Pero Él es tan bueno y Él nos ama tanto, hermano, tanto nos ama, que nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Por eso entregó a Jesús. Por eso esa sangre nos tiene que limpiar. Nos da esa entrada. Y a través de esa sangre, de ese velo, recibimos el Espíritu Santo. Todo es un conjunto, hermano. Esto no son puntos aislados. Esto es algo en conjunto que tenemos que nosotros aplicar, accionar para ver la reacción de Dios. Ahora, la idea de pedir viene relacionado al humillarse, como lo vimos. Y yo quiero leer una porción de la Escritura que está en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Todos conocemos ese texto, pero vamos a leerlo para que nosotros podamos deleitarnos un poco en la Escritura. Y esta palabra es para nosotros. Dice, si se humillare mi pueblo. No está diciendo cualquier persona. Está diciendo si se humillare mi pueblo. ¿Y quién es el pueblo? El que ha recibido a Cristo. La iglesia. La esposa. Somos la esposa del Cordero, hermano. Si se humillare la esposa del Cordero. Si viniera a pedirme algo, dice el Señor, si se humillan, si dejan su voluntad y quieren hacer mi voluntad, mire lo que acontecerá. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Es lo primero que tenemos que hacer. Hermano, no podemos hacer nada sin orar. Todo. Mi hijo me dice que yo soy extremista. Ay, mamá, tú oras por todo. Sí, yo oro por todo. Tengo que orar por todo, hermano. Cuando empezamos a ver las cosas, tenemos que orar por todo. Hasta cuando usted se va a comprar unos zapatos, tiene que orar, porque si usted no ora y no está pendiente, resulta que atrás le tiene una banderita ahí, que usted sabe cuál es la bandera, y después andamos en la calle nosotros inocentes con la bandera, y entonces nos identifican con otro grupo que no es el evangélico. Tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar por todo. Entonces dice, oraren y buscaren mi rostro. Mire qué hermoso. Buscar mi rostro, dice el Señor. Y buscar el rostro es lo que hizo Moisés. Moisés fue a buscar el rostro de Dios. Subió, ¿a dónde se fue? Al monte Sinaí, y no se fue ni en moto, ni se fue en caballo, ni en mula, nada. Ustedes saben las condiciones, no voy a entrar en esos detalles, esas condiciones climáticas del monte Sinaí, de esa parte tan árida, el calor, todo. Él se fue hasta ese lugar y estuvo ahí esperando 7 días hasta que el Señor le dijera que entra. Pero él fue confiando y creyendo que iba a ver el rostro del Señor. Y dice, solamente contigo hablaré cara a cara, le dijo el Señor, hermano. Fue a buscar y halló el rostro del Señor, hermano. Cuando nosotros nos vamos al monte, cuando nos apartamos fuera de la comodidad, cuando nos apartamos de todo aquello que nos impide entrar en esa comunión con Dios, ahí vamos a buscar el rostro de Dios. Cuando renunciamos a la voluntad, ahí vamos a buscar el rostro de Dios. Y allí le vamos a hallar. Y dice él, y se convirtieren, aquí viene la otra clave para recibir. Y se convirtieren de sus malos caminos. El convertirse es una palabra que significa pasar de un estado a otro.
Bíblicamente el convertirse es pasar del estado de desgracia al estado de gracia. Entonces, cuando buscamos el rostro de Dios, nos humillamos, le dedicamos tiempo. Miren, Moisés se fue por un momento, dijo, no, ya yo vengo, yo voy a ir a ver qué es lo que quiere Dios, voy a ir a atender los asuntos de Dios. Él no dijo, vengo en 40 días, ni Dios le dijo, vas a estar aquí 40 días. Pero entonces nosotros 5 minutos, Señor, tú sabes que tengo que hacer esto, Señor, y tú sabes, y tú sabes, y tú sabes. Dios lo sabe todo, hermano, y tú sabes, pero el que no sabe eres tú. Los que no sabemos somos nosotros, hermano. No le diezmamos ni las 2 horas y media que tenemos que diezmarle diario a Dios, que le debemos del tiempo, para buscar su rostro. Buscar su rostro no es leer la Biblia ni estudiar la Biblia. Buscar su rostro no es estar en la escuela de líderes. Buscar su rostro no es venir a la iglesia. Buscar su rostro es sacrificar tiempo de calidad. Usted con su Señor solo. Eso es buscar el rostro de Dios. Ahí es donde vamos a dejar nuestra voluntad. Donde ya las rodillas no las aguantamos. Cuando el calor no lo soportamos o el frío. Allí es donde nosotros vamos a renunciar a la voluntad. Allí es cuando nos vamos a convertir, porque ahí viene Dios y nos va a mostrar nuestro estado, hermano. Y nos vamos a apartar de nuestros malos caminos. Y mire lo que dice, y le está hablando al pueblo. Dice, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Cuántos quieren que Dios les oiga, hermano? Todos queremos que Dios nos oiga. Entonces aquí está la clave para pedir. Cuando yo vaya a pedir, yo me tengo que humillar, tengo que buscar su rostro, tengo que convertirme de esas cosas que todavía, como le digo yo, esos pegostes que tenemos todavía por allí, que nos impiden, ¿verdad?, despegarnos de esta tierra, hermano. Entonces ahí es cuando Él oirá desde los cielos y es cuando Él nos va a dar, mire lo primero que nos va a dar, dice, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Necesitamos que nuestra tierra sea sana, hermano. Primeramente esta tierra, mi corazón, después mi casa y también mi comunidad, mi país, todo. Y todo se logra es a través de la oración. Los hombres que más han logrado esparcir el evangelio lo han hecho con una vida de oración. Y no pidiendo cosas para ellos, pidiendo el poder del Espíritu Santo para que cuando hablasen las almas se estremecieran y esa palabra penetrara en los corazones. Yo estudio mucho los misioneros de los años 1400, 1500 del siglo pasado. Y todo lo que tienen en común que eran hombres de 7 y 8 horas de oración. Porque no vemos muchos resultados nosotros, vamos a evaluarnos. Vamos a empezar a ver. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que lo importunemos. Eso es lo que Él quiere. Que estemos ahí insistiendo. Entonces, después me dice buscar. La palabra buscar, como ya leímos también parte en la porción bíblica, proviene de una palabra griega que corresponde a este texto, y cuando vi la definición dice buscar a Dios en alabanza y oración. Esa palabra allí significa buscar a Dios en alabanza y oración. ¿Cómo le agrada a Dios que nosotros le adoremos y le alabemos, hermano? Y Lucas, cuando nosotros leemos allí, escribe varias porciones cuando el nacimiento de Jesús, esa alabanza de esos ángeles, eso no lo vemos en otros evangelios. Entonces nos habla de la importancia de la alabanza y de la adoración en medio de esa oración. Esa es nuestra acción, buscar a Dios.
Ahora, ¿cuál es la reacción? Es una palabra que su definición, hallar, es obtener. Cuando yo busco la presencia de Dios en oración y alabanza, Él me va a dar su presencia. Él me la va a otorgar. Y yo quiero que leamos un momento Daniel capítulo 3, 9. Ay, tengo todos los números cruzados. Daniel 9 del 3 al 6. Esa era la cita. Dice así: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oye, una humillación. Sabemos que estos eran los elementos que usaba el pueblo en la antigüedad para acercarse a Dios, para pedir perdón. El cilicio, sabemos que era una vestidura rústica que se utilizaba, que también era el mismo que con el que hacían luto. Ceniza, se sentaban sobre ceniza y ahí mostraban su humillación. Ahora nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos es que postrarnos y sobre todo nuestro corazón, porque podemos estar de rodillas y llorando por otras cosas, pero nuestro corazón igualito puede estar igual de altivo. Aquí hay que humillar el corazón. Tenemos que aprender a doblegar nuestro corazón ante el Señor. Y dice, y oré al Señor mi Dios e hice confesión grande, digno de ser temido. Y hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tenemos que incluirnos. Daniel era un hombre justo, pero él reconoció que él también tenía que humillarse. Entonces aquí no importa cuántas cosas nosotros hagamos para Dios. Aquí eso no importa, porque eso no es lo que nos va a acercar a Dios. Lo que nos va a acercar a Dios es mi actitud, es mi reverencia, es mi humillación. Eso es lo que me va a acercar a mí a Dios. Entonces, aquí esta idea de obtener la presencia de Dios. Ahora, lo siguiente que nos dice es llamar. Y es una palabra griega que se define en golpear. ¿Verdad? ¿Cuándo? Golpear. Cuando en otras porciones de la Escritura, la palabra llamar, por ejemplo, como la nombra Pablo acerca del llamamiento de Dios hacia el hombre, cuando nos llama para un ministerio, es otra definición y es invitación. Aquí no, aquí es golpear. Entonces, cuando nosotros golpeamos nuestra vida, nuestro orgullo, cuando nosotros realmente golpeamos todos aquellos deseos, entonces Dios va a abrir. ¿Y sabe qué es lo que va a abrir? Esa palabra abrir significa destapar. Serán abiertos nuestros sentidos espirituales. De la única manera que yo pueda recibir al Espíritu Santo es que yo crea en la persona del Espíritu Santo. Es que yo entienda quién es el Espíritu Santo, que es una persona que siente, que habla, que me capacita, que tiene poder, que me equipa, que es mi ayuda. Ese es el Espíritu Santo, que vamos a hablar ahora un poquito de él. Entonces, cuando nosotros golpeamos nuestra vida, ahí es cuando Él va a proceder. Entonces, la presencia de la oración en mi vida con persistencia va a traer una eficacia. Y es que si nos humillamos y pedimos, vamos a obtener misericordia para conceder las peticiones bien concertadas, hermano. Vamos a pedir bien.
Y eso es lo importante, aprender a pedir. Buscar a Dios en alabanza y en oración. Y obtendremos su presencia, es decir, el derramamiento del Espíritu Santo en mi vida. El desborde del Espíritu Santo en mi vida. Que mi copa rebose. Que esté como esas vírgenes prudentes, con mi lámpara encendida todo el tiempo. Y eso es la unción del Espíritu Santo, hermano. No hay nada que nosotros podamos hacer con eficacia si la unción del Espíritu Santo no está sobre nuestras vidas. Y si yo no lo pido en oración, no lo voy a recibir. Estoy hablando de esa permanencia, de esa llenura, de esa vivencia, ese equipamiento, ese acompañamiento del Espíritu Santo. Una cosa es cuando yo creo y soy sellado con el Espíritu Santo. Yo creo que usted me entiende lo que yo estoy tratando de decir, para que no vaya a haber una mala interpretación. El Espíritu Santo lo tenemos todos desde el momento que creímos en el Evangelio. Pero aquí estamos hablando de ese poder que nos va a ayudar, que nos va a mantener en pie el día de la aflicción. Es ese poder que me va a dar a mí la palabra apropiada en el momento correcto que una persona la necesite. Es ese discernimiento de espíritu que me va a decir a mí lo que está aconteciendo a mi alrededor. A eso es lo que estamos aquí ahora, en este momento, hablando de esa petición, de esa oración. Ahora, el cuarto elemento que nos habla este contexto es el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es la promesa del Padre, lo dijo Joel. Y fue confirmado en el libro de los Hechos cuando vino el día de Pentecostés. Es el consolador, es el paracleto, ya lo dije, es nuestro abogado, es nuestro amigo fiel, es el que está allí todo tiempo. Mire, tú te estás bañando, Él está ahí. Tú estás durmiendo, Él está ahí. Tú estás comiendo, Él está ahí. Mire, a veces yo estoy comiendo y yo, ay Señor, yo paso todo el día sola en mi oficina, hermano. Y usted sabe que eso es tremendo. Y mi jefe a veces me dice, ay, Yané, y tú te la pasas aquí todo el día sola. Y yo, pero estoy contenta. Él no entiende, pero me paso todo el día, hermano, hablando con mi Señor. Ahí, orando. Hermano, el tiempo que tengo libre, oro, leo la Biblia, canto. Y yo, ay, Señor, esto me da tanto gozo, hermano. Y Él está en todo tiempo. En el momento de tu aflicción, ahí es cuando Él más está. Esperando a que tú le invites a que te abrace, a que te conforte. Él es el contrato de boda. Pablo dice que son las arras para el día de la redención. Las arras, esa palabra significa contrato. Y ese es el contrato que nos ha dado Dios el Padre como referencia, como una alianza de bodas, hermano. El Espíritu Santo es su alianza, es su compromiso con su amado Jesús, que un día nos viene a buscar, hermano. Que vamos a participar en esas bodas tan majestuosas, hermano. Qué hermosa es la palabra, hermano, que nos llena de esperanza. Entonces, ahora, dándole una interpretación un poquito más amplia a la parábola, podremos decir que el padre de esta parábola es Dios. Y dice que Él atiende a nuestro llamado, aunque seamos importunos. Tenemos que ser importunos, hermanos. Tenemos que orar en todo tiempo, a toda hora, así sea por lo mismo. No es que estamos haciendo vanas repeticiones, no, es que cuando tenemos una necesidad tenemos que intensificar esa oración y ser persistentes, hermano, porque vemos que hay una reacción. La Escritura nos dice que hay una reacción. Que cuando yo oro con persistencia, Él se va a mover de su trono y me va a abrir, hermano. Y este padre abrió y dice que pidió 3 panes. Mire, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a los 3 los tenemos. Eso es lo que necesitamos, hermano. Esa presencia del Dios completo en nuestra vida.
Orar al Padre en el nombre de Jesús y con la intercesión del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y quién nos dice, ¿verdad?, que el único que puede dar el Espíritu Santo es el Padre. Ahora, lo dijo Jesús, que Él rogaría al Padre y nos daría otro consolador. ¿Para qué? ¿A quiénes? A los hijos. Pero entonces debemos ser hijos. Ahora, ¿quiénes son los hijos? Los hijos son los que reciben a Cristo, ¿verdad? Son los que siguen el ejemplo de Cristo y vamos a leer rápidamente cuál es ese ejemplo que Cristo nos dejó en Hebreos capítulo 5 del 7 al 9. Dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el temor y la obediencia tienen que ser características de ejemplo que nos ha dado Jesús y nosotros como hijos. Debemos ser los hijos apartados del pecado. Ahora, a los que son, también dice la Escritura que ya, ¿verdad? No, Jesús no nos iba a llamar siervos. Y aquí la parábola habla de un amigo. Entonces, no solamente tenemos que ser hijos, tenemos que ser amigos. Jesús nos dijo en San Juan 15 que ya no nos llamaría más siervos, que ahora nos llamaría amigos, pero hay una condición: si hacemos su voluntad. Necesitamos obedecer para entonces nosotros poder ser amigos. Mire, Abraham fue llamado amigo de Dios. Y ahí tenemos en Abraham un ejemplo de todo lo que podemos recibir. Todas las promesas que Dios ha hecho a tu vida, a tu familia y a toda tu generación. Si tú eres amigo de Dios, las vas a recibir aunque tú no las veas, pero esa promesa está sobre nuestra generación. Y la vamos a recibir, hermano. Pero hay que ser amigo de Dios por fe, como Abraham. Entonces, nuestra oración bien dirigida, con los fundamentos bíblicos correctos y con la perseverancia, van a producir resultados favorables para nosotros y para nuestro entorno. Va a haber una transformación y una respuesta, no solamente en nuestras vidas, hermano, sino en la vida de todos aquellos que nos oyen y que están a nuestro alrededor. Así que, iglesia, yo les animo a que nosotros comencemos a practicar esta acción de creyente para ver la reacción de Dios. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por acá el pastor? ¿O quién va a pasar por acá? Cristo viene, amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios os bendiga a todos. Pasamos al tiempo después de la palabra, ¿verdad? Y de la bendición siempre que es escuchar la palabra del Señor. Pasamos al tiempo de los testimonios. Y no sé si hay algún testimonio de oración contestada. Parece que esta vez no. ¿Sí? ¿Por aquí? Vale, del otro lado. ¿O también hay alguien a fondo? Sí, está Ana María, Patricia. Ah, no, Patricia. Y luego pasas para acá, para adelante.